Ay, sí, ahora sí estamos en línea, gracias al Señor, pudiendo compartir este lunes 10 de agosto ya. Hoy, ¿cómo ha pasado el año? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Vamos hoy día a estudiar el capítulo número 8 de este libro, como todos los años, El fruto del Espíritu, los hábitos de la gracia. Todos los años estudiamos un libro a nombre de, ¿cierto?, dentro de los blancos regionales, nacionales, y este tiempo, Comunión Femenil de la Novena Región, estamos estudiando este libro a través de los capítulos, uno por pastor, ¿ya? Y hoy día, bueno, saludar primeramente a cada una de las hermanas que se van a ir conectando, los hermanos, y hoy día nos acompaña el pastor Alex Jaramillo, así que pastor, gracias por acompañarnos, gracias por aceptar este desafío de las mujeres de compartir esta palabra. Y bueno, saludarle, bendecirle, dar la bienvenida a nuestras hermanas, recordarles que este live queda guardado por lo menos un mes en la página de Facebook, pero también después quedan grabados en nuestra página de YouTube de Mujeres Bautistas de la Araucanía. Así que si los necesitan pueden revisarlos ahí, ¿ya? Vayan comentándonos desde dónde nos están viendo. Ya aparece nuestra hermana Janet Parada ahí, nos saluda desde Angol, directora de sector. Dios le bendiga, hermana Janet, y también le guarde. Pastor Alex, bienvenido, le saludamos, salúdenos, preséntenos, porque después le voy a dar el tiempo para el tema, pero solamente preséntese por ahora, salude a quienes van a estar acompañándonos. Bueno, primero que todo, muchas gracias doy al Señor por esta oportunidad que me da de estar con ustedes, queridas hermanas, y a través suyo, hermana Carolina, me siento muy honrado por estar siendo parte de este tiempo de estudio, que sabemos que las uniones femeniles a nivel nacional, como varios años ya vienen haciéndolo, estudian un libro que es muy edificador, ha sido mucho crecimiento, me consta, toda vez que se estudia un libro hay crecimiento. Así que ser parte de eso es una gran bendición. Para los que no me conocen, no soy tan conocido acá en la Araucanía, ni en ningún lado, pero el Señor me honra por el hecho de estar con ustedes. Mi nombre, como dice ahí, es Alex Jaramillo, soy pastor y sirvo con mucho gusto en la Iglesia Bautista Amanecer, en la ciudad de Temuco, y también soy casado con Paulina, tenemos tres hijitas y formamos una bella familia, una familia que estoy muy contento porque ambos, como matrimonio y con nuestras hijas, servimos al Señor con mucho gusto y estamos muy contentos de estar en este precioso ministerio. Y hoy día puntualmente de estar con cada una de las hermanas que se está conectando, así que les saludo eh, y esperamos que pasemos un excelente tiempo. Amén, gracias pastor. Sí, esperemos que así sea y así va a ser, ¿cierto? Confiando en que el Señor va a guiar este tiempo, que también ha preparado su corazón para compartirnos la palabra. Y bueno, como decía, agradecer a cada uno de los que nos está escribiendo, nos comenta pastor ahí para que usted pueda ver si es que ve en algún momento desde Angol, como decía, desde Villarrica, desde Vilcún, desde el Redentor de Valdivia, del Sembrador de Talca y sé que hay hermanas también de Curacautín, y desde Cunco también, así que saludamos a todos los que nos están acompañando, quienes se van a ir sumando. Dios les bendiga y como siempre encargamos, las oraciones es la forma de bendecir a quienes nos han acompañado y nos van a seguir acompañando, ¿cierto? En el resto de estos estudios. Son 12 capítulos, ya vamos en la recta final y hoy día vamos con el capítulo 8. Pastor, antes de orar para comenzar el estudio, pedirle, bueno, que pueda tener también este tiempo de oración. Sabemos que en Colombia hoy día hubo un terremoto, ¿cierto? 7.4 leía, y así que estar orando porque, bueno, hay vidas involucradas, hermanos también, ¿cierto? Sabemos que somos una iglesia no solo de letreros, ¿cierto? Hay familia cristiana alrededor del mundo y tener un tiempo de oración antes de comenzar también por quienes están, se vieron afectados y también por todo lo que ha acontecido hoy día. Así que por el estudio, pastor, pero también por esta instancia de manera especial, nos unimos a través de este tiempo para orar por quienes están
padeciendo y quienes sin duda están ahí trabajando también irán en ayuda para trabajar y ver toda la situación. Pastor, usted tenga el placer de orar. Señor, a través de este medio y en este día especial, Señor, donde si bien nos preparamos para compartir lo que es el estudio de este libro, pero Señor, como decía la hermana Carolina, no estamos ajenos a lo que ocurra a nuestro alrededor. Así como, Señor, en nuestras iglesias hay hermanos que están pasando situaciones difíciles de enfermedad, de tragedias, Señor, de enfermedades incluso que son quizá lapidarias o mortales. Allí también estamos y nos acordamos de todos ellos. Y de manera muy especial, Señor, nos acordamos junto a las hermanas aquí conectadas de Colombia. Conocemos algunos a hermanos y hermanas de Colombia, hemos tenido el placer de conocer a consiervos, a hermanos allí, y aún los que no conocemos, Señor, sabemos que están pasando una situación muy difícil, claramente inesperada. Colombia no es un país de sismos, pero ha ocurrido esto. Señor, te rogamos que de muchas maneras tú te puedas manifestar en la vida de aquellos que están sufriendo, que están, Señor, recién eh, en la búsqueda de familiares, viendo los destrozos que esto dejó. Señor, oramos por fortaleza para cada una de esas personas que están allí. Oramos por la iglesia de Cristo allí también que se pueda unir en un clamor y aquellos que están padeciendo puedan ser sostenidos y fortalecidos. Señor amado, oramos por el país y sus autoridades y todas las instituciones de servicio que están también dispuestas en esta hora. Que todo coopere para sostenimiento de este pueblo, de este país, hermanos. Nos acordamos aquí desde Chile con nuestras hermanas de la Unión Femenil de la Araucanía y rogamos por este amado país, para que tu bendición, tu presencia se manifieste en esto que les ha ocurrido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, pastor. Todo el tiempo es suyo para compartirnos la hermosa palabra del Señor el día de hoy. Bien. Muy bien, mis hermanas. Tengo el honor y el placer de poder ser parte, como decíamos, de lo que ustedes vienen haciendo ya durante un par de meses. Y doy gracias al Señor porque ya vamos avanzando o van ustedes avanzando en este precioso libro, ¿ah? Cuando uno lee el capítulo, algunas otras referencias para conectarse, se genera, o se me generó por lo menos a mí, esa inquietud de ir más allá, de querer leer, querer estudiar incluso otras cosas para también mi propia congregación. Así que damos gracias al Señor porque este libro está siendo de bendición. Capítulo 8, eh, el fruto, benignidad y bondad, conocido también como eh, en algunos campos como las virtudes, o en este caso para nosotros el fruto del Espíritu, estos gemelos, ¿ya? O gemelas, ¿ya? No aparecen, digamos, o aparecen siempre conectadas. Y es curioso eso, ¿ah? Por eso algunos le llaman los gemelos aquí. Benignidad y bondad van de la mano. Como ya usted presentó, ¿cierto?, del libro El fruto del Espíritu, los hábitos de gracia del autor Jerry Bridges. Así que damos gracias al Señor por esta instancia y les invito entonces a seguir esta exposición. Me imagino que muchas de ustedes tienen el libro, lo están leyendo capítulo a capítulo y otras quizás se conectan para ser parte de lo que aquí vamos compartiendo. Y lo primero que vamos a decir en torno a esto es la pregunta. Cabe hacernos la pregunta, si bien son palabras conocidas, por lo menos los que hemos sido criados con la Reina Valera 60, sabemos que la palabra benignidad y bondad aparecen ahí en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, pero fundamentalmente allí en Gálatas, ¿no? Que es donde se expresa el fruto del Espíritu. Benignidad y bondad. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Alguna definición general de lo que nosotros podemos encontrar?
siempre en un contexto sí bíblico. Esto también tiene definiciones, ya sea etimológicamente hablando, eh, en el campo más allá de la Biblia, pero hay mucha similitud, no es tan distinto. Pero nos vamos a enfocar puntualmente en lo que podemos encontrar como definiciones generales de lo que es la benignidad y la bondad en este contexto bíblico. Y luego vamos a responder esta pregunta también con lo que nos propone el autor respecto de la benignidad y la bondad, porque desde ahí se comienza a desglosar entonces este hermoso fruto que hoy día esperamos que nos desafíe, que veamos, nos miremos también. Ustedes pueden hacer una mirada introspectiva, evaluarse, ¿cierto? Mirarse al espejo de la palabra y allí también encontrarse desafiadas por el Señor y su palabra. En la Biblia, la benignidad y la bondad son virtudes, y esto es muy importante, primero del carácter de Dios, del carácter de Dios. Y como ya lo decíamos, obviamente forman parte del fruto del Espíritu Santo allí descrito o demandado por el apóstol Pablo a los Gálatas y que hoy trasciende, ¿cierto?, a toda la cristiandad en todas las épocas. La benignidad también es esa disposición interna. Esto es muy interesante y muy importante hacer la distinción luego, ¿no? La disposición interna. Y mire qué bonito esto, porque aquí se desglosa un poco esto, eso de ternura, de dulzura y trato afable, benignidad. Mientras que la bondad, por eso decíamos al principio que son gemelas, no están desconectadas, la bondad es la acción práctica y de una u otra manera generosa que fluye de esa actitud para ayudar a los demás. ¿Mm? Y esto es muy interesante porque después lo vamos a ver conectado o reflejado. Entonces aquí podríamos decir, esta es una definición bíblica de lo mucho que existe en definición. Aquí podríamos decir, aquí tenemos un extracto, un centro que nos convoca. Pero siguiendo con lo que propone el autor, Jerry Bridges, lo voy a leer en español, a mí me gusta leer en español, eso lo digo siempre porque no sé inglés, entonces conviene decir eso, ¿no? Él dice, y cita, y lo cito textual, por eso entre comillas, que la benignidad dice, es un deseo sincero, no es un simple deseo, sino un deseo sincero por la felicidad, y esto me llamó mucho la atención, la felicidad que parece tan superficial, ¿no? Em, pero que cuando lo vemos en perspectiva de lo que el Señor nos demanda como objeto de este estudio, de este capítulo, cobra mucho sentido, no es tan superficial, porque tiene que ver con la felicidad de los demás. Ese es un deseo sincero. Y la bondad es esa actividad calculada, premeditada, podríamos decir, intencionada, para que se pueda dar esa felicidad. ¿Ya? Eso lo dice el autor. Y lo complementa, por supuesto, con esto que es mucho más profundo y dice, la benignidad es la disposición interior, otra vez ya lo decíamos en la definición general, creada, y aquí viene esto que nos conecta con el estudio como tal, creada por el Espíritu Santo, ¿ya? Que nos hace ser sensibles a las necesidades de los demás. Yo a propósito ahí marqué con intención, porque esto es muy importante, ¿no? Felicidad de los demás, disposición interior, necesidades de los demás. ¿Ya? Y la bondad, él lo dice así de manera muy práctica. La bondad es la benignidad, perdón, en acción. Es la benignidad en acción. Es decir, aquí las palabras y los hechos van de la mano. ¿Ya? Aquí está la parte activa, la parte visible quizás, la parte más de exterior, la acción, como dice en este caso el autor o el libro en este capítulo que hoy día estamos revisando. Ahora, yo quisiera poner como un título, yo digo que una vez que
vimos o revisamos o expongo estas definiciones, eh, quizás desglosándola un poco más, yo afirmo que son posibles, la benignidad como tal y la bondad son posibles y por un lado más simples de lo que podemos nosotros imaginar. ¿Ya? Esperamos al cabo de esta exposición eh, ver que es así, ¿no? Son más posibles y más simples de lo que podemos imaginar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como creyentes, como discípulos, como discípulas, como mujeres de Dios, hay algo que opera en nosotros. Y eso es la gracia de Dios que ha venido, ¿cierto? Y lo sabemos, la gracia de Dios opera en nosotros, por lo tanto, la gracia misma nos hace aptos, aptas para tener, en este caso, benignidad o como traducen otras versiones, amabilidad. Pero amabilidad se puede acotar siempre de una manera muy, quizá, o es muy acotado traducirlo como amabilidad. Benignidad tiende a abrirse un poco más. Pero mire qué interesante, ¿por qué es posible y por qué yo digo que es más simple, tomando un poco la idea del autor, por supuesto? Porque precisamente la gracia que opera en nosotros nos hace aptos o aptas en este caso. Separada de esa gracia, sin la presencia de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que la gracia, una de las manifestaciones poderosas de la gracia es el don del Espíritu Santo en nosotros y por ende el fruto del Espíritu. Por eso, desconectado de esa presencia, de ese regalo, de ese don de Dios que es el Espíritu Santo, por supuesto, al no tenerlo, nuestra preocupación, nuestra ocupación sería solo por nosotros mismos. Nos enfocaríamos en la responsabilidad en sí mismo, el compromiso por un entorno muy, muy cercano. Pero como está la gracia operando, entonces somos aptos, somos aptas. Y por ende, y por otro lado, siguiendo con esta idea de por qué es posible y más simple de lo que podemos imaginar en ese sentido, sin ver todavía las acciones prácticas, sino lo más profundo, esto que es de fondo, lo vamos a encontrar, por supuesto, en la persona de Jesús. Si podemos definir la vida de Jesús, Jesús fue bondadoso, fue benigno, por ende. Su carácter lo reflejó. Entonces, en la medida que nosotros, que usted y yo, como mujeres de Dios, por supuesto que vamos a procurar, vamos a anhelar, vamos a querer imitar a Cristo, así como lo demanda el apóstol, como lo demanda el Nuevo Testamento, como lo demanda la Escritura. Imitar a Cristo, seguir a Cristo. Y Jesús fue ejemplo de benignidad y bondad en su vida, su forma, su carácter. Uno a veces habla del carácter de Cristo, pero a veces puede ser muy abstracto aquello. Pero cuando entendemos lo que implica, lo que significa la benignidad y la bondad, vamos entendiendo que Jesús reflejó eso, por lo tanto, ese es parte de su carácter. Y un carácter no desconocido, un carácter abierto, que se dejó mostrar, por así decirlo, y el Nuevo Testamento lo refleja muy bien, esos actos de bondad. El deseo de Dios, o de Jesús en este caso puntualmente, del bienestar de los seres humanos. Su carácter reflejaba el deseo de sanar, el deseo de ayudar, el deseo de levantar y el deseo finalmente que pudieran ser parte de su reino. El deseo de que nadie se pierda, de que todos vengan al arrepentimiento, de que los niños puedan ir a Él. Nadie, de ninguna manera el Señor se puso una barrera, un vallado para que nadie lo tocara. Y uno puede comenzar a pensar de muchas maneras. Su forma de enfrentar a una persona o de confrontar a una persona, de hablar con alguien, daba cuenta de su carácter y por ende, implícitamente, de su bondad y benignidad. Por eso, por la gracia que opera en nosotros, por tener a nuestro acceso a través de la Escritura, la forma de vida, el estilo de vida de Jesús,
Ahí tenemos el fondo cercano, más simple de lo que podemos imaginar. Es posible, no es algo extraterrestre, ¿ah? No es algo metafísico que está allá y lo tenemos que convocar de una manera muy quizá imposible, no. Está, es posible por esta razón, ¿ya? Y por lo mismo, o siguiendo esa idea, cabe esta pregunta. La benignidad, la bondad, ¿están limitados? ¿Están condicionados? Si lo están, ¿a qué? ¿Bajo qué parámetros? Pregunta. Si bien aquí no pueden quizás responder o yo no puedo tener acceso a las preguntas o a las respuestas, alguien a lo mejor va comentando y cabe hacer eso, esa interacción. Sería muy interesante poder hacerlo, pero si no, reflexione. En base a lo que hasta aquí yo he expuesto o he extraído fundamentalmente del capítulo leído, la pregunta es, ¿están limitados o están limitada la bondad, la benignidad? ¿Está condicionada, están condicionados por algo? Pregunta, ¿no? Para pensar. Si leemos aquí el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas, allí en el capítulo 6, el versículo 9 y 10 podría ser también, pero puntualmente aquí en el capítulo 6, versículo 10, leemos lo siguiente. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y cuando pensamos en el famoso, ¿cierto? Mateo 25, cuando el Señor aquí hace como que parece que el Evangelio hace un alto de todo del relato que veníamos conociendo, y aquí se produce un alto respecto de el juicio a las naciones, ¿no? Cuando Jesús interviene allí y desafía y pone algo nuevo, o para nosotros como que pareciera que, que no se escapa lo que veníamos leyendo antes, pero si revisamos con mucho más detenimiento lo que él expuso allí en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, esto tiene mucha conexión con lo compartido por el Señor allí, el desarrollo finalmente de toda su vida, ¿no? Mateo 25 nos habla de muchas acciones que el Señor demanda a sus discípulos. Visitar al enfermo, atender al forastero, sustentar al hambriento, dar de beber al sediento, ir al que está en la cárcel. Bueno, ¿están limitadas o condicionadas la benignidad, la bondad? ¿Es para algunos? Aparentemente no, ¿no? Aparentemente no por lo que leemos. No se trata, y aquí es muy importante, eh, solo de necesidades físicas. ¿Mm? No se trata solo de cubrir necesidades materiales, que uno podría pensar, y después espero que lo podamos también ver, pero no se trata solo de eso. Implica dirigir acciones a las necesidades también espirituales y externas de las personas. Y esto, si bien es algo ahí que cabe, ¿cierto?, analizar con más detenimiento. Y quiero dejar esto como una introducción porque voy a tratar de desarrollar un poquito más esta idea eh, conforme avanzo en esta exposición. Y esta pregunta, ¿están limitados o condicionados la benignidad y la bondad? Ahí vamos a quedar con esa pregunta. Aquí ya hay una idea desglosada. A ver si podemos volver un ratito más al respecto. Perdón, era para el otro lado ya. Y aquí hacemos una especie de alto
de, de, de transición. Ya les dije, vamos a dejar eso ahí presentado, introducido, porque lo vamos a conectar con esto. Y antes de seguir y desglosar quizá en lo más práctico que usted está esperando de lo que significa la bondad y la benignidad, cabe afirmar, cabe señalar, cabe enfatizar, ¿ya? Nuestro Dios es benigno y bondadoso. ¿Ya? Eso es fundamental. Y cuando exponemos sobre esto, hay que revisar lo que dice Lucas 6:35. ¿Ya? Lucas 6:35 habla precisamente de que nuestro Dios es benigno, es bondadoso. Allí en el versículo 35 de Lucas dice el Señor: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Y el argumento, y esto es muy interesante, el argumento para hacer eso es porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Aquí, primero hay una afirmación, porque Él es benigno. Y agrega con los ingratos y malos. ¿Ya? Después vamos a volver sobre esa idea también. Y allí en Romanos, si avanzamos y usted está ahí con su Biblia, puede revisar Romanos capítulo 2, versículo 4, y en, en relación a este enfrentamiento con la verdad del Evangelio, el versículo 4 hace la pregunta aquí Pablo a los romanos: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué hace que nosotros tengamos la posibilidad de arrepentirnos y alcanzar la misericordia y por ende la gracia del Señor? La benignidad de nuestro Dios. Él es benigno, Él es bondadoso. En Efesios 2, capítulo 7, si seguimos avanzando, vamos a otra vez ver que Dios es benigno. ¿En quién tenemos? Dice, capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí viene hablando de Dios, el Padre, ¿ya? Él es bondadoso para mostrar su bondad, esa que ha venido a través de Cristo Jesús. Nuestro Dios es benigno. Nuestro Dios es bondadoso. Y si avanzamos ordenadamente, como está aquí el Nuevo Testamento, ahora avanzamos a Tito, y allí en el capítulo 3, versículos 4 y 5 leemos: pero cuando se manifestó la bondad de ¿quién? De Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios, nuestro Salvador, es bondadoso, es bondadoso. Y esto es muy importante. Entonces, cuando nosotros miramos y nos acordamos de que fuimos creados a la imagen y semejanza de nuestro Creador, ¿qué debiéramos pensar? Imagen, uno se podría imaginarse algo más físico. Semejanza, ¿a qué? A ver, a veces nos gusta parecernos a Dios en algunas cosas del poder que Él tiene, ¿no? Nos gustaría parecernos así como hacer así y no sé, pues desaparecieran las personas malvadas. No sé, nos quisiéramos parecer en que Él habló y algo, solo por lo que Él habló,
nació o vino a existir. Quisiéramos tener esas cualidades o esos atributos a veces. Pero cuando vamos al texto bíblico, vamos a descubrir que la imagen y semejanza a nuestro Creador tiene que ver muchas veces con otras cosas. Y entre esos es que si Él es bondadoso, Él es benigno, y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, ¿en qué cuadra hay? ¿Cuál es la fórmula entonces? Entonces, esa semejanza tiene que ver con esas cualidades del Señor, con ese carácter del Señor. Dios tiene un carácter bondadoso, benigno, y la demanda, o esto que viene como revelación de que fuimos creados a imagen o que somos imagen de Dios, o que Dios creó a su imagen y semejanza al ser humano, está pensando más bien en su carácter. Y en este caso puntual, podemos hablar de muchos otros atributos, pero en este caso puntual, de su bondad y de su benignidad. Entonces, somos semejantes a nuestro Creador. ¿En qué? Podríamos decir firmemente en benignidad y en bondad. O podemos serlo, porque somos creados a imagen y semejanza. ¿Qué lección entonces podemos sacar? Quizá usted ya está pensando, ¿qué lección podemos sacar aquí? Que, por un lado, no solo podemos hacer actos de bondad con alguien, con aquello que nos es fácil, solo con nuestros amigos, o, o pensar o sentir que esto está muy lejano a nosotros, está más cerca de lo que imaginamos. Es más posible de lo que pensamos, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios es benigno, Dios es bondadoso y nos desafía, como veíamos en la lámina anterior, pone en nosotros el deber de ser bondadosos, de hacer el bien a otros. Y esto, y esto es súper, súper clave, porque así como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, un desglose mayor, mucho más claro, por decirlo de una manera, lo vamos a encontrar aquí en Efesios 2, 8, 10, Salmo 139, 16, Primera de Timoteo también que vamos a leer. Allí en Efesios, capítulo 2, y que algunos ya lo estarán recordando porque es algo que nosotros, eh, eh, como buenos bautistas, ¿no? Como buenas bautistas, cuando hablamos de la salvación que es por gracia, no es por obra, este es uno de los versículos que recitamos casi de memoria, ¿no? Dice así, capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí el versículo 9, que es el que más destacamos, no por obras, para que nadie se glorie. Y ahí le damos a los católicos, ¿no? Y con eso, ¿no? Nosotros somos salvos por gracia, no por obra. Y a veces, como dice también el autor, puede olvidársenos o no ponemos el mismo énfasis en lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creación suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fíjese usted. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. No es una cuestión teórica. Fuimos creados para hacer el bien, para ser benignos, para ser bondadosos. Es más, allí cuando leemos el salmo precioso, Salmo 139, que yo diría que es mi salmo
favorito, sin desmerecer los demás, pero este salmo ha ministrado mucho mi vida. Y en el versículo 16 dice David aquí: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. En eso que es tan poético, ¿no? Allí estábamos siendo hechura del Señor, creación del Señor. Allí estábamos siendo creados para buenas obras, para hacer el bien. En Timoteo, primera Timoteo, capítulo 5, vamos a leer versículo 9 y 10. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 70 años. Cuando Pablo está respondiendo quizá y ayudando a este joven pastor que lo abrumaban seguramente con preguntas, con conflictos, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y aquí, en varios consejos así bien prácticos, está hablando Pablo de honrar a las viudas, ¿cierto? Y bajo qué requisitos, ¿cierto? Él podía realmente honrar a una viuda digna de honra en este caso. Y dice en el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga, versículo 10, testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí hay como algunas cosas concretas, pero después abre cierto el espectro y dice toda buena obra. Seguramente muchas más cosas había que ver en la Biblia. Entonces, es interesante que para el apóstol Pablo y por ende para el Señor y su palabra, las buenas obras son muy importantes. Claramente no nos van a llevar a nosotros a la salvación, pero debieran ser una consecuencia natural del obrar de Dios en nosotros. Y a veces, claro, cuando somos muy enfáticos en decir, no, las obras nos salvan, no importan las obras, claro, desconocemos y a veces de una u otra manera o inconscientemente nos alejamos de hacer el bien, condicionamos el bien, limitamos el bien. Lo que en la otra lámina yo les hacía la pregunta, ¿el hacer el bien es limitado? ¿Está condicionado? ¿A qué nivel debemos hacerlo? ¿Bajo qué categoría? Bueno, aparentemente esto debiera ir de la mano, esto debiera fluir. Por eso es que el fruto del Espíritu implica entonces benignidad y bondad. ¿Qué sería una buena obra aquí? Si pensamos en la viuda, ¿no? En ese caso, un contexto también cultural. ¿Dónde se puede realizar una buena obra? ¿Qué sería una buena obra? A veces uno piensa, una buena obra es, no sé, hay un niño en un edificio que está a punto de caerse y si yo voy pasando por ahí, lo recibo y estoy ahí para que no, no sé, no se accidente, no se dañe, no se muera, o sea, ya hay un incendio y yo voy pasando por ahí, voy a ser un rescatista improvisado y voy a hacer mi buena obra. ¿Será eso solamente? ¿O tiene que ver con algo mucho más cotidiano? ¿Tiene que ver con algo mucho más simple? ¿Tiene que ver con algo más del día a día? ¿Qué sería una buena obra? ¿Solo eso espectacular, heroico? ¿Dónde se puede realizar una buena obra? ¿Que todos me vean? ¿En cierto lugar? ¿Donde me es más cómodo? ¿Dónde se puede realizar una buena obra? De acuerdo a lo que leímos, fuimos creados para buenas obras, para que andemos en ello. Y podíamos pensar que nuestro contexto cultural, donde estamos en este tiempo, tiene mucho campo para hacer buenas obras.
mucho campo para hacer buenas obras. Leía en el libro que el autor menciona incluso que una sonrisa, una palabra amable en el supermercado, a la persona que atendió si fuiste a comer, la cajera que te está atendiendo, la persona con la cual te topaste en la micro y te chocaste, en vez de decir otra cosa o poner una cara, no sé de qué, una sonrisa, ¿eh? Una sonrisa, algo tan a lo mejor pequeño, pero está dentro de lo que es bondad y benignidad. No esperar que pasen grandes cosas, grandes acontecimientos, un acto heroico no puede ser solo o eso una buena obra. Lo es, por cierto, pero las buenas obras son mucho menos que eso a veces. Por eso están más cerca y es más posible de lo que imaginamos. ¿Dónde se puede realizar? En todo lugar, en todo lugar. Y como ejemplo, antes de ir a algunos axiomas concretos, pensando en esto de las buenas obras y tomando un poco con lo que decía el libro, él ponía como ejemplo el trabajo, el autor, o en el trabajo. Por un lado, hacer bien el trabajo es parte de una obra bondadosa y benigna, o la bondad en acción. Hacer bien el trabajo y por otro lado, hacer el bien allí donde estás. La mayoría de ustedes eh, sabe o tiene la experiencia de haber trabajado fuera del hogar. Sabe que allí el cotidiano de la gente es en un lugar de trabajo. Nosotros, eh, nuestro sistema social, el trabajo es vital. O sea, así como los niños están gran parte de su día en el colegio, nosotros gran parte de nuestro día lo pasamos trabajando, vinculado con personas. Y si no es en un lugar distinto de nuestro hogar, estamos trabajando en nuestro hogar. Hacerlo bien y hacer el bien allí. Y ahí hay una serie, una infinidad de posibilidades y de oportunidades. En lo cotidiano, en pequeñas cosas. En casa, como leíamos ahí en Gálatas 6:10, que da cuenta de hacer el bien eh, a todos, pero dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Claro, uno podría traspolarlo eso a los hermanos, a tu comunidad, a tu familia de fe, pero también, ¿cierto? Lo podríamos llevar a la vida en casa, a la vida en mi hogar, en casa y desde casa. ¿Mm? En casa y desde casa, en algo bien concreto, bien práctico, el servicio en el hogar. Hay muchas maneras de practicar la bondad en mi hogar hacia los míos, y eso es un desafío, y ahí podríamos, el autor da varios ejemplos y pone a los varones, ¿no es cierto?, ahí en esas cosas que nosotros a veces no nos gusta hacer mucho, pero si queremos llevar adelante la bondad en acción o la benignidad a través de la bondad, que es la parte más activa, la más visible, bueno, hay pequeñas cosas que podemos hacer en nuestro hogar. Lo mismo para otros miembros del hogar, pero también implica desde casa, porque desde casa yo puedo también proponerme servir a alguien, atender a alguien, hospedar a alguien, ir a visitar a alguien, llevarle alimento a alguien, tener actos bondadosos. Y eso Pablo lo llama. Así que según tengamos oportunidad. Las oportunidades para servir, para ser bondadoso, para ser bondadosa, están a diario, están ahí muy al frente nuestro.
podríamos decir, a la vuelta de la esquina, más cerca de lo que te imaginas, hay oportunidades. A veces nosotros no queremos ver esas oportunidades, queremos distanciarnos, ojalá no aparezcan, pero las oportunidades están ahí. Y a su vez, y aquí hay un desafío que no es menor, cuando decimos primero o mayormente a los de la familia de la fe, que ya dijimos, lo aplicamos a los hermanos y por cierto lo traspolamos también a nuestra vida en casa, con la familia, con los seres amados, y tiene eso mucho sentido, pero a veces nos enfocamos tanto en esto que nos olvidamos de que también en el texto dice, hagamos bien a todos. No dice en ninguna parte solo a los de la familia de la fe. Yo les hacía una pregunta minutos atrás. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son las condiciones? ¿A quién? ¿Hay algún grupo exclusivo y otro que no? Bueno, de acuerdo al texto, el llamado es a hacer el bien a todos, partiendo o mayoritariamente como ejemplo, obviamente a los, a los cercanos, a los de la fe, pero eso no quita que tengamos que hacerlo a todos. Y a veces uno se escuda en eso, ¿eh? Como pasa también cuando uno dice, bueno, el Señor demanda dar la vida por los demás y uno se imagina morir martirizado, ¿cierto? A dar la vida, ir a misiones, y, o a veces uno se frustra porque dice, no, eso es inalcanzable para mí, y hay otros que sí están dispuestos. Dar la vida ahí no tiene que ver con ese martirio, tiene que ver con ese espacio de tiempo, de calidad, de esfuerzo, de dedicación, de intención, de darse por alguien. Eso es dar la vida en concreto, y ahí podemos entrar todos. No es solo morir como mártir, es dar parte de tu vida a alguien más. Eso también es dar la vida. Por supuesto, estar dispuesto a lo que siempre viene a nuestra mente, de morir por la causa de Cristo, gloria a Dios. Pero cuando el Señor demanda darse por el otro, dar la vida por los demás, está pensando más en estas acciones concretas donde yo me enfoco intencionadamente, conscientemente, para servir, para dar un tiempo de calidad, para escuchar a alguien, sobre todo en este mundo donde estamos tan ocupados, no tenemos el tiempo, el espacio para atender a alguien. Dar la vida es dar un poco de tiempo para escuchar al que necesita ser escuchado, ¿no? A veces solo escuchar, sin preguntar, sin opinar, sin aconsejar, que es lo que uno siempre tiende a hacer, sino es simplemente escuchar, dar ese tiempo de calidad, es dar la vida por alguien más, es servir a alguien más, es tener un acto de bondad, ¿ya? Todos, entonces, todos, la bondad y la benignidad son oportunidades que tenemos a diario y para todos, partiendo por los de casa, pero no limitándonos solo a ellos, solo a la hermandad, solo al hermano miembro de la congregación, podríamos decir también, o a la hermana que es miembro de la unión femenil, y si no lo es, entonces no tengo un acto de bondad con ella. No, no está diciendo eso el texto. Algunos axiomas fundamentales de todo esto que es mucho lo que uno podría poner ahí, pero algunas cosas que podemos extraer de esto que hemos compartido. Primero, como buenos administradores de la gracia, ¿cierto? Somos responsables, ¿ya? Debemos servir, o sea, somos responsables. Esto, como dice allí Pedro en 1 Pedro 4:10, nosotros debemos ministrar, ministrar en este caso es servir con lo que Dios nos ha dado. Tenemos dones, hemos sido dotados, y ya lo veíamos al principio, ya sea porque fuimos creados para buenas obras, porque la gracia que opera en nosotros nos mueve a eso, porque tenemos el anhelo de imitar a Jesús, de seguir a Jesús. Por lo tanto, entendemos que de parte
de Jesús ha quedado, ¿cierto? Y ha dejado el Espíritu Santo con todas las atribuciones y funciones para nosotros, y ahora debemos ser buenos administradores de eso que el Espíritu ha dado para ministrar, para servir. Y esto es fundamental. Como buenos administradores de la gracia, entonces debemos servir como un principio, por eso un axioma fundamental. Una segunda idea es que la bondad, hacer el bien, no pueden ser una interrupción en nuestra vida, una interrupción gravosa. Oh, me encontré con este, tengo que escucharlo, tengo que escucharla, hoy tengo que darle, tengo que ayudarle, hoy tengo que, ay, tengo que, bueno, tantas cosas que usted podría estar pensando, sino que la bondad viene a ser como una oportunidad que Dios nos da para bendecir. ¿Mm? Y ya dije, no son cosas espectaculares, no son actos heroicos, son pequeñas cosas, pequeñas cosas. La bondad ha de ser racional y considerada, ¿ah? Intencionada, pensada. En algún punto puede ser un tanto espontánea porque hay que hacerlo, pero en otros hay que proponérselo y hay que observar el contexto de a quién voy a ayudar, qué necesidad tiene, cómo puedo tener un acto mucho más eficiente o más efectivo para su vida. Y eso implica un acto racional, intención. Y con esto otra vez, no estoy cuando uno racionaliza algo o se enfoca en algo, de una u otra manera se dedica a algo intencionadamente, no está otra vez no hay que pensar en algo demasiado heroico o grande, ¿no? En esos pequeños actos de bondad yo debo ser práctico. Si una persona necesita que vaya a ayudar a cuidar a un enfermo porque necesita descansar, ha estado todo el día en el hospital, toda la noche en el hospital, bueno, ¿qué acto de bondad práctico ahí es? Oye, quiero ir yo a ayudarte a cuidar eh, en este horario para que salgas, vayas a descansar a casa, no sé, a darte una ducha. Eso es planificar un acto bondadoso y poder ayudar en algo concreto. No nos sacamos nada con decir, mira, voy no sé, si quieres, voy al supermercado, te ayudo con las compras, ¿quieres que vaya a la feria por ti? Sí, también puede ser, pero en otro contexto, en otro momento, porque ahora lo que necesita esa persona es que le vayamos a ayudar a cuidar a su enfermo, para que pueda ir a su casita a descansar, para que pueda ir a su casita a darse un baño. ¿Eh? No es simplemente algo impulsivo o algo espontáneo, es algo que se planifica para poder llevar a cabo un acto realmente que bendiga la vida de otra persona. La bondad no debe ser, como decía, ocasional o momentánea. Eh, es algo permanente, es algo que está en el cotidiano. Por eso le decía, no es un acto heroico nomás. ¿Ah? Que, como dice alguien por ahí, hoy día ya la obrita del día. ¿Ah? Ando pensando en algo que ocurra así medio extraño, medio espectacular para hacerlo. No, es algo mucho más espontáneo, por un lado, pero no puede ser como algo que ocurra así hoy día, mañana no, la otra semana dejo un momento, el otro año puedo tener un acto. No, esto es algo más permanente. No puede ser algo solo que nos pasa así, no, tiene que ser algo permanente, donde yo voy a estar atento, atenta. ¿Por qué? Porque entiendo que fui creado para buenas obras, porque entiendo que está en mí la imagen y la semejanza de mi creador está sobre mí. Entonces esto no es una cuestión ocasional o opcional. Y para ir concluyendo, lo pongo aquí con mucho respeto, por supuesto, no olvides, no olvidemos que tú y yo, hermana, somos responsables no de hacer todo el bien que se necesita en este mundo, porque uno pudiera pensar que hay tanta necesidad en el mundo. Y claramente no vamos a alcanzar, no lo vamos a lograr ni aunque nos organicemos como iglesia, nos unamos como cristianos.
Y perdón ahí el Dios con minúscula, ¿no? ¿Ya? Es la última diapositiva que a lo mejor hice 5 para las 8, ¿no? Así, ahí me corrijo al tiro, para que no se distraiga con esto. Pero esto es muy interesante y lo dice el libro de una otra manera. Eres responsable no de hacer todo el bien que se necesita en este mundo, sino de hacer lo que Dios aquí, con mayúscula, ha planeado para ti. A cada uno de nosotros, el Señor nos da la oportunidad de servir, de ser bondadoso, de ser benigno. No de solucionar con un acto benéfico, tan inmenso, tan grande que va a ayudar a todo el mundo. No, Dios te ha dado la oportunidad, ha diseñado un camino para ti y para mí. Por ende, y el autor de una otra manera lo dice, cuando uno se encuentra no siendo bondadoso, no siendo benigno, no siendo amable, ora, ora, ora para hacer actos de bondad, ora para ser bondadoso, para ser generoso, ora para ser benigno, ora, pídele al Señor. Y como podemos leer allí en Hechos 9:36, que te reconozcan, pídele al Señor que te inspire para imitar a grandes hombres de Dios o a grandes mujeres de Dios, y a veces algunas quedan fuera, ¿no? Porque uno quiere ser como Pablo, como Pedro, pero allí en Hechos 9:36 se dice de Dorcas. Usted puede revisar allí algo muy interesante y que puede ser una oración, hermana, para ti, una oración para mí, y querer que se nos recuerde como a Dorcas. Había entonces, versículo 36 de Hechos capítulo 9, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Mire la característica de esta muchacha. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Sabemos lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con su vida. Ella fue resucitada, pero se da una cualidad aquí con algo muy particular. Podría haber dicho nada el texto aquí, haber dicho que resucitó una tal Tabita, que era de tal lugar, y queda la resurrección como un acto, ¿no? Poderoso, milagroso del Señor. Pero se destaca esto de ella, abundaba en buenas obras. Que nosotros podamos pedirle, mujeres y hombres, en este caso varón que estoy compartiendo, pedirle al Señor que se nos recuerde, quiero ser como Dorca, ¿por qué no? Que se me recuerde por un acto de bondad, se me recuerde por un acto de generosidad, y no porque ella estaba en este caso queriendo alcanzar con ello el favor de alguien, simplemente le fluía. Y si no nos fluye, bueno, no nos quedemos ahí, pues. No nos quedemos ahí. Oremos al Señor para que comience a fluir la bondad y la benignidad, porque es fruto del Espíritu. Y como decía al principio, una de las definiciones, benignidad tiene que ver con ese deseo profundo, profundo, de querer la felicidad de alguien, de querer la felicidad de los demás. Sabes que con un acto muy sencillo, con algo tan simple, una llamada, un servicio muy cotidiano, un acompañamiento espiritual, porque no es solo dar, no es solo dar algo material, no es solo lo físico, son muchas cosas, es muy amplio el espectro. La ayuda espiritual es muy importante, guiar a alguien también a los pies de Cristo, ¿sabes? Meterse ahí en la eternidad de las personas, eso también es un acto de bondad. Todo eso que de una u otra manera lo vimos somera y rápidamente, pero tiene que ver con, de una u otra manera, ser feliz a alguien. Y hoy día mismo podemos comenzar a hacer feliz a alguien. Hoy día mismo, con pequeños actos que implican
la totalidad del ser humano. Porque, insisto, fuimos creados, fuimos creados para hacerlo y de manera muy especial. Tenemos el modelo que es Cristo para hacerlo aún más y por supuesto el carácter de nuestro Dios que, que se conecta con esta verdad de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. El carácter de Dios es benignidad y bondad pura. Por lo tanto, los que somos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos que reflejar ese carácter. Por eso es que podemos hacer feliz a alguien a partir de hoy mismo. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. Me quedo con esta frase que usted decía, puedes hacer feliz, de que la benignidad y la bondad es hacer feliz a alguien al final de cuentas, todo acto que nos va a llevar a hacer eso, ¿cierto? Ujú, Em, de y me pensaba mientras usted compartía, de repente esperábamos, como usted lo compartía, situaciones más grandes para ser benignos, para ser bondadosos. Y a veces en una llamada por teléfono, en decirle, hermana, estaba pensando en ti, quiero orar por ti, detalles tan pequeños que cambian el día de uno. El día de una persona, mientras usted hablaba, venían a mi mente cuántos episodios de hermanas que de repente en algún momento llamaron y uno quedaba así como, wow, gracias Señor, porque al ujú. final uno lo ve como eso, o sea, nosotros cuando obramos, al final mostramos el amor y la misericordia de Dios. En el perdonar también es un acto de bondad, de misericordia y que el Señor nos ayude. Pastor, pero yo siempre a cada uno de los que comparte le he hecho una pregunta. ¿Por qué cree Ujú. usted, o bueno, en este caso hablamos de la bondad, ¿cierto? ¿Por qué hoy día yo creo que nos cuesta tanto renunciar? Hoy día quizás vemos la bondad y la mansedumbre como algo que quizás que esperamos para actuar en bondad, o como se llama, no somos proactivos, ya me confundí con la palabra, pero somos como que esperamos que nos digan algo para ya a actuar, cuando o nos digan, nos den como un ejemplo, y no sé, ya ahora vamos a hacer una campaña, pero quizá a veces está el canastito de los alimentos en la iglesia, pero nunca nos acordamos. Ah, si Mm. no, es que si no me recuerdan, no está, y usted hablaba de esa conciencia. ¿Por qué será que nos cuesta hoy día tanto ser benignos, ser bondadosos? Mira, así como rápidamente, ¿no? Puedo pensar dos cosas. Una, y que estamos tan abrumados con lo que esta sociedad nos vende, nos dice que es importante, nos dice que es necesario, y por lo tanto nos ocupamos mucho en poder resolver ese tipo de cosas o buscar el bienestar nuestro, ¿no? Porque la sociedad marca eso, la importancia de alcanzar, tener logros, éxitos en lo material, en lo económico, ¿no es cierto? En tantas cosas. Y que claro, uno está tan enfocado en eso y que parece que por ahí radica el éxito, parece que por ahí radica, ¿no es cierto? El ser incluso. El ser por lo que tienes, el ser por los logros y no por esa identidad que tenemos en Cristo. Entonces, claro, uno se enfoca ahí, po, se enfoca ahí eh, y no ve a los demás. Eso podría ser, porque la influencia de esta sociedad, de este mundo es muy fuerte. Mm, Pero por otro lado, y delante, de hecho, cuando yo leí algunas cosas de reforzar para la presentación, eh, puede que nos ocurra ahí dos cosas en esto. Una que nos hemos olvidado de lo que la palabra dice, simplemente, nos hemos olvidado, nos hemos atendido, nos hemos hecho un poco los locos, como dice por ahí, o nos enfocamos en lo que nos conviene, pues aplicamos la palabra en eso que nos conviene, como por ejemplo, ayudamos a los que, mayormente a los de casa, mm, mayoritariamente a los de la familia de la fe. Y podríamos estar interpretando lo que nos conviene de la escritura, enfocándonos ahí, o por otro lado, el no conocer la escritura,
Mm, el no poner atención a lo que el texto está diciendo con tanta claridad. Y a mm, lo mejor alguien aquí puede decir, oye, nunca lo había visto así. Oye, creada o creados a imagen del Señor, fuimos creados para buenas obras, para que andemos en ellas. Y a lo mejor alguien no había visto el texto y capaz ahora dice, ¡ah! Entonces vamos. O saber que por el hecho de tener el don del Espíritu Santo, como primer don de muchos que vienen, dados por el Espíritu Santo, eh, saber que eso es un fruto natural de la presencia de Dios a través del Espíritu en nosotros y lo frenamos de otras maneras, entonces puede ser eso. En primera instancia, para resumir, por el entorno en que estamos, el asunto de la sociedad, y segundo, porque o hemos olvidado la escritura o no habíamos visto que la escritura nos revela esto. Y si lo podemos ver hoy día y nos hace sentido, por decirlo de una manera, ¿qué esperamos? Podemos hacer feliz a alguien con un pequeño acto de bondad. ¿Mm? amén. Me gustó mucho esa frase que usó. Podemos hacer feliz a alguien con un pequeño acto de bondad, que nos podamos quedar con eso y que sea un deseo en nuestro corazón el poder aplicar con un pequeño gesto, hacer feliz a alguien con un pequeño gesto de bondad. Es ese deseo. Yo podría Mm, preguntar así mirando a los ojos de las hermanas que están ahí en el live. Eh, ¿Quieres hacer feliz a alguien? mm, Primero te puedo responder que sí puedes hacerlo feliz hacer feliz a alguien. No necesitas tanto. mm, Y en la medida que te disponga, claro, el Señor después, como decíamos, intencionadamente, enfocadamente, planificadamente, vas a poder hacer muchas más cosas. mm. Pero eso vendrá. Pero de momento puedes hacer con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado, puedes hacer feliz a alguien. Puedes hacer. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Hoy nos ha hecho feliz compartiendo el tema con nosotras, que no, pedirle que ya después al finalizar pueda estar orando, ¿cierto? Por cada una de las mujeres y por cada uno de los varones que también estaban en compañía nuestra hoy día. Y bueno, saludar a todas las hermanas que no alcanzamos a saludar al principio, invitándoles a compartir la próxima semana, el lunes ya 17 de agosto, vamos a estar con el capítulo número 9 Fidelidad, ¿ya? Y nos va a estar compartiendo un pastor jovencito, de ahí usted lo conoce, pastor, Yo lo conozco. ¿cierto? El pastor Mauricio Soto, un joven, un poquito más joven que nosotros, No, pero va a estar joven, compartiendo el texto. excelente, excelente Sí, pastor, muy, muy ¿cierto? preparado, muy dotado por el Señor también. Gracias, Manuel. Amén. Así que ahí vamos a estar acompañando y les invitamos también entonces a ser parte este próximo lunes a las 20 horas con el tema de la fidelidad. Qué hermosa parte de este estudio. Así que, pastor, bendíganos con la oración y nos despedimos de cada una de las hermanas. No sé si quieren mandar algún Amén. saludo. Bueno, ahí están entre medio de mandando las hermanas. Sí, saludos a todas las hermanas que pudieron recibir esto con humildad, ¿cierto? Con humildad, con esa apertura a que el Señor nos hable, nos desafíe, y eso, digamos, es importante. Así que saludo a cada una de ellas, que el Señor bendiga sus iglesias, sus familias, y de manera especial a ti, hermana Carolina, también junto a tu familia, Pastor Cristian allí, Gracias. sus hijas, la iglesia. Muchas gracias. Y por supuesto, como dicen los futbolistas, saludo a mi familia también, si están por ahí, ¿cierto? A mi hija, a mi esposa, ¿no es cierto? Los familiares que a veces se conectan para estimularnos también y, y animarnos cuando compartimos como familia. Amén. Ahí estaban, en Mm, línea. en línea. Oramos Amén, entonces. amén, pastor. Señor, gracias le doy en esta noche por esta instancia que me ha dado, lo decía al principio, una honra, un privilegio de poder estar con las hermanas y poder compartir, ser parte de algo que vienen viviendo mis hermanas, algo muy bello, muy profundo, de mucho crecimiento y qué bendición el poder tener esa instancia, Señor. Yo me alegro por ellas y gracias por lo que tú estás haciendo en sus vidas a través de este estudio y que sigas obrando de manera especial, Señor, con lo que hoy compartimos. Tenemos por esencia, por creación, por sello divino,
esa posibilidad de ser semejantes a ti en este carácter bondadoso, benigno, Señor, hacia los demás. Pon en nosotros, pon en mis hermanas el carácter de Cristo, el carácter de su Creador, que nos lleve a actos de bondad. Y como decíamos, de manera bastante sencilla y simple, podemos hacer feliz a alguien. Pon en nosotros ese deseo de hacer feliz a alguien, sin mirar a quién, como a veces decimos, hacer el bien sin mirar a quién. Porque si recordamos las palabras de Jesús, si recordamos lo que se dijo de Jesús, eh, si recordamos lo que Dios hacía, Señor, en el Antiguo Testamento, el sol salía para todos, malos y buenos. Salía para personas quizá que no eran los merecedores desde cierta mirada, pero Señor, tú nos invitas a hacer el bien a todos sin mirar a quién. Nadie puede no merecer el bien. Como hijos, como hijas tuyas, debemos entender que todos, de acuerdo a tu visión, oh Dios, deben ser objetos de actos misericordiosos, de actos bondadosos a través de tus hijos, a través de tu iglesia. Señor, gracias por esta bella oportunidad. Siga bendiciendo este ministerio de la Unión Femenil y a cada hermano, a cada persona que hoy se conectó con esto que pudimos compartir. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, pastor. Dios le bendiga junto a su familia, su iglesia y saludamos también a cada una de las hermanas que nos acompañan el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite. Bendiciones.